Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Amen. Mr. Joanne, the Lord has spoken with me. Amén. El Señor ha hablado conmigo. The Lord Jehovah Elohim, El Señor Jehová Elohim. Jehovah Adonai, Jehová Adonai. Jehovah Hoseinu, Jehová Hosenu. the God of Israel, He has spoken with me again. El Dios de Israel, Él ha hablado conmigo otra vez. And in this series of conversations, the Lord spoke twice. Y en estas series de conversaciones, el Señor ha hablado dos veces. Yesterday at night, the Lord spoke, Ayer por la noche, el Señor habló. and again the Lord has spoken today. Y otra vez, el Señor habló hoy. And speaking to me about the region where He is sending me to. Y me habló acerca de la región donde me está enviando. That region of the Caribbean and the French Guiana. Esa región del Caribe y de la Guyana francesa. And in this conversation, the first part of the conversation, Y en la primera parte de esta conversación, the Lord took quite a bit of time yesterday showing me that the area He is sending me to has so much sexual sin. y el Señor tomó mucho tiempo enseñándome la área donde me va a enviar, que tiene mucho pecado sexual. The Lord took me to the French Guiana and the Caribbean, El Señor me llevó a la Guyana francesa y al Caribe, and He began to show me so much sexual sin that is in that area. y me empezó a enseñar tanto pecado sexual que está en esa área. And there is so much sexual sin involving men and women. Y hay mucho pecado sexual que involucra hombres y mujeres. The point He also showed me now the Yanga. Of course, I can see the beach, the water body. I can see the ocean, the beach, and the hotel. I can see the tall hotels by the beach. También me enseñó a jóvenes y pude ver los edificios altos cerca de las playas. And there was so much sexual sin going on in the entire land and in those beaches of tourists. Y había tanto pecado sexual que estaba ocurriendo en esa tierra y en las playas que eran de turismo. And I see at this place, several places, He takes me now. The Lord now takes me from hotel room to hotel room, from home to home. And I see how everybody is in sexual sin in the entire land. Y veo varios lugares, el Señor me lleva de hotel en hotel y veo a todos que están envueltos en pecado sexual en ese lugar. So the land is in sexual sin. Entonces esa tierra está envuelta en pecado sexual. And then also very young girls, Y también muchachas muy jóvenes. very young girls are involved Muchachas muy jóvenes están involucradas in that sexual sin. en ese pecado sexual. This is what the Lord took me there and showed me. El Señor me llevó allá y me enseñó That there is so much sexual sin in the land que hay mucho pecado sexual en esa tierra. and everywhere. These are like centers of sexual sin. Y en todos lados, pero estos son como puntos centrales del pecado sexual, Where everybody all over the world donde personas de alrededor del mundo goes there for sexual sin, sexual immorality, commits sin there. donde van a ese lugar y cometen pecado sexual, inmoralidad sexual, Sexual perversion, commit sin there. la perversión sexual también lo hacen ahí. I remember yesterday he spoke about sexual sin again. Me acuerdo ayer cuando él habló del pecado sexual otra vez. And in that sexual sin, there were these tourists are making registration and one man with many women. Había un lugar donde estaban hablando acerca de registración y había un hombre con muchas mujeres. Some older. Algunas eran mujeres mayores. And now again today he showed me
sexual sin all over the land. I see this tall hotel and I see the water body. I see now the ocean. Those hotels built by the ocean. Otra vez, hoy el Señor me enseñó el pecado sexual, me enseñó hoteles altos que están cerca del océano. Where somebody can stand at the balcony and name it. Los hoteles donde la gente se puede sentar en los balcones. And all throughout the rooms, the home, sexual sin. People are busy committing sexual sin in that land. Y cometen pecado sexual en los cuartos, en las casas. La gente está ocupado en esa tierra con pecado sexual. It is like that land is sexual sin central. El pecado sexual es central en ese lugar. The center of sexual immorality. Es el centro de la inmoralidad sexual. The Lord showed me the land He is sending me. El Señor me enseñó esa tierra donde me va a enviar. That area of the world, Esa área del mundo, French Guiana and the Caribbean there. la Guyana francesa y el Caribe. And then after that, now today in the day here, Y después de eso, aquí durante el día, the Lord again lifted me up, el Señor otra vez me tomó, slayed me and lifted me up and took me to the Caribbean in the day today. me tomó y me llevó hasta el Caribe. Then 11 o'clock in the morning towards 2 p.m. De las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. And again showed me tremendous sexual sin between men and young girls. Y otra vez me enseñó un tremendo pecado sexual entre hombres y muchachas jóvenes. These girls I see wearing hats, they're very young. Veo unas muchachas que están muy jóvenes. They're wearing hats. Están usando sombreros. And the Lord shows me how now those girls are in lesbian. I see them kissing each other and all that. También el Señor me enseña que estas muchachas se están besando. Entre ellas están envueltas en lesbianismo. So the Lord also now raises sexual sin and He raises homosexuality, lesbianism and all that. Entonces ahora el Señor habla del pecado sexual, del homosexualismo, lesbianismo y todo eso. I see now these women, these girls, they are young, they are wearing hats, but they are lesbian. Y veo estas jóvenes que tienen sombreros y que son lesbianas. So again now the Lord speaks about sexual perversion, Y otra vez el Señor habla de la perversión sexual, sexual sin, the committing of sin, sexual sin. del pecado sexual, del pecado de cometer pecado sexual. The committing of lesbianism. Now the Lord raises that to His servant. Ahora el Señor le habla a su siervo acerca del pecado del lesbianismo. He raises it to me. He shows me that. Me habla de eso, me enseña eso. So the Lord is showing me, look, the land where I am sending you Entonces el Señor me enseña y dice, mira, la tierra donde yo te voy a enviar is a land of sexual sin. es una tierra de pecado sexual. It is the center of sexual sin and sexual immorality. Es el centro de pecado sexual y de la inmoralidad sexual. Because relentlessly now you see He has been speaking. The region I'm sending you to, the Caribbean. El Señor ha estado hablando conmigo implacablemente acerca de esta región del Caribe donde me va a enviar. And I am going to French Guiana, so you can imagine all the neighboring there. Y yo voy para la Guyana francesa, entonces se pueden imaginar toda esa área. That He took me around and showed me sexual sin, sexual immorality. Me llevó a toda esa área y me enseñó el pecado sexual, la inmoralidad sexual. That is where people go to commit sexual sin. Ahí es donde la gente va a cometer pecado sexual. They go there to commit sexual sin. Van ahí para cometer pecado sexual. And I fear that as the Lord sends me to that region, Y yo temo que ahora que el Señor me envía a esa región, there might be judgment coming to that region. que ahora venga juicio a esa región.
In other words, the Lord is calling for repentance. En otras palabras, el Señor está pidiendo arrepentimiento In the entire of that region, en toda esa región that the people may repent para que la gente se arrepienta and recognize Jesus as their Lord y reconozcan a Jesús como su Señor and prepare for the glorious coming of the Son of God, the Messiah. y se preparen para la gloriosa venida del Hijo de Dios, el Mesías. So he's saying, in other words, that he has created all the islands, En otras palabras, Él está diciendo que Él ha creado todas las islas, all the regions of the earth, todas las regiones de la tierra, and they owe him a worship. They owe him. y le deben adoración a Él. Le deben adoración. The nations owe the Lord a worship, a holy worship. Las naciones le deben al Señor adoración, una adoración santa. He created even all those people Él fue el que creó todas esas personas that he is sending me to. a las cuales Él me va a enviar. So they owe him a worship. That's what the Lord is saying. Entonces le deben adoración, es lo que está diciendo el Señor. A holy worship. Una adoración santa. And he's saying that now that he's sending me there, they have to repent Y está diciendo que ahora que me están enviando allá, ellos se tienen que arrepentir and turn away from sin, y rechazar el pecado. and especially sexual sin that has kidnapped, has taken ransom those nations and islands of the Caribbean, Y especialmente el pecado sexual que ha secuestrado esas naciones y las islas del Caribe. and the Lord has spoken relentlessly, continuously, consistently, and unwaveringly. He has continued to speak on a daily basis about sexual sin in this region that he's sending me to. Y el Señor ha hablado implacablemente, continuamente, consistentemente, firmemente. Me está hablando diariamente acerca del pecado sexual en esa región que me va a enviar. And that is a big indictment to the church also, Y eso también es una gran acusación para la iglesia, because the Lord then is asking questions about the role of the church. porque el Señor también está haciendo preguntas acerca del papel de la iglesia, The authority of the church to purge the land of sexual sin, la autoridad de la iglesia de limpiar el pecado sexual en esa tierra, the power and the authority of the pastor, el poder y la autoridad del pastor, of the servant. de su siervo. In other words, the church is the light of the nation, the light of the world. En otras palabras, la iglesia es la luz de su nación, la luz del mundo. And so I can see the heart of the Lord crying out for the people, the Caribbean and the people of Frank Guiana and the entire area. Entonces yo puedo ver el corazón del Señor que está clamando por la gente del Caribe, la gente de la Guyana Francesa y toda esa área, That they may repent and return to him, para que ellos se arrepientan y regresen a Él, because he is raising the rotten state of the lands there, islands there, the region, where sexual sin is the hallmark, is the order, is the identity of that region. Entonces cuando Él habla del estado malo de esa tierra, donde el pecado sexual es el orden del día, es su identidad de esa región, Whereby people travel now from all over the world to go there to commit sexual sin. donde gente alrededor del mundo están viajando allá para cometer pecado sexual. And he has taken me all over the land repeatedly before I leave to show me, look, they are in sexual sin. Entonces Él me llevó alrededor de esa tierra repetidamente antes de yo irme, para enseñarme que mira, ellos están involucrados en pecado sexual. And I remember in the conversation before this one, Y yo me acuerdo de la conversación antes de esta. he also showed me the earthquake that takes place, and he puts me in the
También me enseña el terremoto que ocurre, me pone ahí y yo corro con ellos. And somewhere we're asking for cafe, cafe, and they were speaking Spanish. Y estaban diciendo café, café. Estaban hablando en español. They were speaking Spanish when I was running there. Estaban hablando español cuando yo estaba corriendo allá. That means the islands around there. When I was running there, they were speaking Spanish. I was running. I ran with them. En esas islas, en esa área, estaban hablando español y yo estaba corriendo con ellos. And the cafecito, they were speaking to us. I was speaking to them in Spanish. They were speaking to me in Spanish also. Estaban diciendo cafecito, estaban hablando conmigo en español. And so my fear is that if these nations don't repent, the Lord is going to judge those nations. Entonces mi temor es que si esas naciones no se arrepienten, el Señor va a juzgar esas naciones. That reminds me very much of when I went to the island of Hispaniola, the same region. Eso me recuerda cuando fui a la isla de Española, la misma región. When the Lord sent me to the same region and He spoke before He sent me to the Dominican Republic. Cuando el Señor me envió a la misma región y me habló antes de enviarme a la República Dominicana. He spoke and spoke again and spoke again and again about sexual sin. Y Él habló y habló otra vez y habló otra vez y otra vez acerca del pecado sexual. Before I went, that's 2009, from 22nd of November all the way 29th of November. Antes de yo ir ahí, yo fui noviembre 22 al 29 del 2009. And he warned about sexual sin. Y él habló acerca del pecado sexual. Sexual sin even in the church. El pecado sexual incluso en la iglesia. Even the pastors are involved in it. Los pastores también están involucrados en eso. Sexual sin. Sexual sin. The Lord has warned against sexual sin. El pecado sexual. El Señor ha dado advertencia contra el pecado sexual. He warned at that time, and I went and warned all the way in the Dominican Republic. In that island, I said a heavy earthquake is coming. Él dio advertencia y yo fui y yo advertí. Yo fui a la República Dominicana, fui a esa isla y les dije que vendría un gran terremoto. A heavy earthquake is coming. An earthquake is coming. Please repent. Yo les dije, viene un terremoto grande, por favor arrepiéntanse. Please repent. Por favor arrepiéntanse. Puerto Plata, Santiago. I went all the way to different cities. Higüey. Fui a diferentes ciudades, fui a Puerto Plata, Santiago, Higüey. Warning in the Dominican Republic. Warning that an island. In that island, fui a la República Dominicana a advertirles que venía un terremoto. And the key item the Lord had raised before I left was sexual. Y de la cosa que yo les hablé antes de irme era del pecado sexual, Sexual sin and more sexual sin. He raised it. El pecado sexual, más pecado sexual, el pecado sexual, Él lo levantó. And I see a repeat of the same thing. Y veo que se va a repetir la misma cosa. But the Lord is raising sexual sin before I leave. Que el Señor me está hablando del pecado sexual antes de yo irme. That in that region you go to, I was speaking Spanish. It's sexual sin. En esa región donde yo estaban hablando español y había pecado sexual. In that whole area, from the French Guiana to the Trinidad. En toda esa área, desde la Guyana francesa hasta la isla de Trinidad. To all the islands of the Caribbean, Central America, there are sexual sin. Desde las islas del Caribe hasta todo Centroamérica hay pecado sexual. Sexual sin, the islands and the beaches of sexual sin. Pecado sexual, las islas y las playas están llenas de pecado sexual. Today, twice,
taking me and bringing me back. Hoy dos veces me tomó y me trajo otra vez. And then bringing me again, then taking me there again. Sexual sin, sexual sin, sexual sin. Otra vez me llevó allá y había pecado sexual, pecado sexual, pecado sexual. Including homosexuality. I see these two girls. Incluyendo el homosexualismo, veo dos mujeres. They're actually three women. Son tres mujeres. The other one's older, but the two girls, Una es mayor, pero dos mujeres. and they do what? They kiss each other. Y se besan. The Lord takes me there when they're involved in homosexuality, they're involved in lesbianism. Y el Señor me lleva allá. Ellas están envueltas en lesbianismo, en homosexualidad. So my fear is, last time when I went and warned, then the Haiti earthquake took place. Entonces mi temor es que la última vez que yo fui a advertirles, ocurrió el terremoto en Haití. The words of my tongue became fulfilled to the letter, Se cumplieron las palabras de mi boca and it became historic as I said. y se convirtió en un terremoto histórico, como yo había dicho. And my fear is, I have seen an earthquake in that region again. Y mi temor es que yo he visto otro terremoto en esa misma región otra vez. And I'm heading there, and the Lord is sending me there with a warning on sexual sin. Sexual sin, sexual sin, sexual sin. Y yo voy para allá. El Señor me está enviando para allá con una advertencia contra el pecado sexual. Pecado sexual, pecado sexual, pecado sexual. Meaning repentance. Quiere decir que se arrepientan. Repentance, repentance, repentance. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. I fear that as I head there, it may not be well there. Yo temo que cuando yo vaya allá no va a estar bien allá. The Lord is saying that as I go there, I need to call those nations to national repentance. El Señor dice que cuando yo vaya allá debo llamar a esas naciones a arrepentimiento nacionales. Call them to go back to Jesus. Llamarlos para que regresen a Jesús, That having taken his son Jesus to the cross, que Él ha llevado a su Hijo Jesús a la cruz. the nations he created Las naciones que Él ha creado, and the people he created and placed in those nations too, la gente que Él ha creado y que los ha puesto en esas naciones, they owe him a holy repentance with their lives. que deben mantener un arrepentimiento santo con sus vidas. That is the message coming from here. Este es el mensaje que está saliendo de aquí. And in that repentance, there is a warning Y en ese arrepentimiento hay una advertencia that there is an earthquake coming. que viene un terremoto. He is warning that if they don't repent, an earthquake is coming. Está advirtiendo que si no se arrepienten, viene un terremoto. The Bible says in Matthew 24:7 La Biblia dice en Mateo 24:7 that in these days there will be famines and earthquakes in various places. que en estos días vendrían hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Those are the signs for the coming of the Messiah. Esas son las señales de la venida del Mesías. However, Sin embargo, Daniel said, Daniel dice, Daniel 12, he said, verse 1, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, that however, those whose names will be found written in the book will be delivered. pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. So even in the victory, even in the distress, Pero hasta en la angustia, even in the distress of this hour, pero hasta en la misma angustia de esta hora, whether be it earthquake or what, aunque ocurra un terremoto o lo que ocurra, that the Lord brings. lo que traiga el Señor. However, those whose names found written in the book, Sin embargo, los que tengan sus nombres escritos en ese libro, they will be delivered in that distress. ellos serán liberados en esa angustia. And so the Lord is encouraging the nation. Entonces el Señor está animando a las naciones. He is sending me to command them
Me está enviando a ordenarles. not to negotiate with them, No me está enviando a negociar con ellas, not to bargain with them, a no hacer tratos con ellas, not to beg them, a no rogarles, not to discuss it with them, a no discutir con ellas, but to pronounce forth that sexual sin has kidnapped pero a decir que el pecado sexual ha secuestrado the worship that they owe the Lord, la adoración que ellos le deben al Señor, and that this is the hour for those nations, y que esta es la hora para esas naciones, the French Guiana and all the Trinidad. As you move up, the whole of that, I look at the whole Caribbean, there's Latin, the Spanish speaking also there, and la Guyana francesa, la isla de Trinidad, toda esa parte del Caribe, todas las naciones que hablan español, that this hour is the hour for repentance, que está la hora para el arrepentimiento and no nation can afford to ignore this voice, y que ninguna nación tiene el lujo de ignorar esta voz, says the Lord. dice el Señor. It says, behold, this is the hour to return to the Lord. Dice, mirad, esta es la hora para regresar al Señor. Regardless of how sinful the nations have been, No importa el pecado que hayan hecho estas naciones, because he wants to bring forth revival porque Él quiere traer avivamiento and a greater visitation y una visitación mayor and open heavens y abrir los cielos and the rain of the Holy Spirit, y la lluvia del Espíritu Santo, that the nations may be in the latter glory that was promised in the Bible. que las naciones puedan tener esa gloria postrera que fue prometida en la Biblia. It was promised to be realized. Fue prometida para que fuera cumplida. Once the Bible promised it, it will realize, like you see it in Kenya. Cuando la Biblia la prometió, se va a cumplir, así como está ocurriendo en Kenia. That all the nations are entitled to this revival. Que este avivamiento le pertenece a todas las naciones. It is not an exclusive of Kenya. No es exclusivo para Kenia. And Kenya began by repentance. Y Kenia empezó por medio del arrepentimiento. And so that's why the Lord has now raised forth a warning as he sent me to this region. Y es por eso que el Señor ha alzado una advertencia mientras que me manda a esta región. Tell them to repent from sexual sin and sexual perversion. Me dice, diles que se arrepientan del pecado sexual y la perversión sexual. That nobody enters heaven through sexual sin. Que nadie entra al cielo por medio del pecado sexual. However, through repentance and the holy worship, Sin embargo, por medio del arrepentimiento y de la adoración santa unto the Lord, para el Señor, they will see the eternal kingdom of God. ellos verán el eterno reino de Dios. After this temporary life on the earth En esta vida temporal en la tierra, is finally finished and over. After time has come to an end, after time surrenders, we will have to go into eternity. cuando ya se haya terminado el tiempo, entonces ya entraremos a la eternidad. And so this message of warning, Entonces este mensaje es de advertencia, that if they don't repent, que si no se arrepienten, you're going to shake them with an earthquake. los va a sacudir con un terremoto. This message here is love. Este es un mensaje fuerte. The Messiah is coming. El Mesías viene. And for the other nations that are tuned in globally right now, Y para las otras naciones que han sintonizado a nivel global, you too can claim for your moment for the Lord to speak to your nation. puede clamar para que el Señor pueda hablar acerca de su nación. You may be hearing the Lord now rebuking the Caribbean nation. Pueden estar oyendo que el Señor está reprendiendo las naciones del Caribe, The French Guiana and the Trinidad and the rest. la Guyana francesa, Trinidad y las demás. However, the Lord is engaging them. He's engaging with them right now. Sin embargo, el Señor está hablando con ellas ahora. And this gives them an opportunity to reverse their course Y esto les da una oportunidad de reversar su curso and return to the
y regresar a la santidad del Señor. The highway of holiness of Isaiah 35 verses 8 and 9. La autopista de santidad mencionado en Isaías 35, versículo 8 y 9. Those other nations too, the United States, Canada, Europe, wherever, Africa, that are tuned in, Australia. Esas otras naciones también que han sintonizado, como los Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Australia. You too now can take this moment when the Lord is speaking to these other nations and cry to the Lord and tell him, Lord, speak to us too. Pueden tomar un momento y llorarle al Señor y decir, Señor, háblanos también a nosotros. We also belong to heaven. Nosotros también le pertenecemos al cielo. And then you too may be drawn into this repentance revival. Para que ustedes también puedan entrar a este avivamiento de arrepentimiento. However, as I head to that side of the world, Sin embargo, mientras que me voy para esta parte del mundo, the Lord has raised sexual sin. el Señor ha hablado del pecado sexual. Sexual sin and more sexual sin. El pecado sexual y más pecado sexual. He has raised that, and he has raised it as in those that is central, sexual sin central. Y ha centralizado el pecado sexual. The center of sexual sin on the earth. El centro del pecado sexual en la tierra. And I've seen the earthquake, the tremor, meaning Y yo he visto el terremoto, el temblor, y eso quiere decir que... the Lord is saying, if you don't repent, there will be an earthquake. Y el Señor está diciendo, si no se arrepienten, va a ocurrir un terremoto. And that only reminds me of the same mission he sent me to when he brought the Haiti earthquake, before he brought it. Y eso me recuerda la misma misión cuando me envió a Haití antes del terremoto. And so really we are sitting at the verge of a major shaking in that area if they don't repent. Entonces estamos al borde de un gran terremoto en esa área si no se arrepienten. How awesome is our God that he gives us the exit strategy, the way out. Qué maravilloso es nuestro Dios que nos da una forma de salir, una estrategia de salida. That if you repent, I will relent. Que si ustedes se arrepienten, entonces yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a traer. So prepare the way, even as we leave now to the French Guiana. Entonces preparen el camino mientras que ahorita nos vamos para la Guyana francesa. That the Messiah is coming. Que el Mesías viene. That you may be ready for eternity with the Messiah. Para que estén listos para la eternidad con el Mesías. Eternity of peace. Nobody wants to spend eternity in hell. La eternidad con paz. Nadie quiere pasar la eternidad en el infierno. With the devil Satan. Con el diablo, Satanás. So the Lord is using this voice Entonces el Señor está usando esta voz to awaken the nations, awaken those nations and tell them, look, you belong to the kingdom of God. para despertar a esas naciones, despertar a las naciones y decirles, miren, ustedes pertenecen al reino de Dios. You were created by Jehovah. The devil never ever created anybody. Ustedes fueron creados por Jehová. El diablo nunca ha creado a nadie. And that the church has now to rise up and behold her moment of revival. Y que la iglesia ahora se tiene que levantar y tiene que ver su hora de avivamiento. And the authority that it holds. Y la autoridad que ella tiene. Authority that it wields. La autoridad que tiene. Authority that revival bestows on the church. Esa autoridad que ese avivamiento le da a la iglesia. That they may be able to purge the land. Para que puedan limpiar la tierra. Clean out the land, that they may be known as lands and islands of revival, not sexual sin. Para que puedan ser conocidas como islas de avivamiento, no islas de pecado sexual. May the Lord bless those that have ears. Que el Señor bendiga a aquellos que puedan escuchar. May they listen and hear what the Spirit of the Lord is saying. Shalom. Que ellos puedan escuchar lo que el Espíritu de Dios está
Que ellos puedan escuchar lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Shalom. Prepare the way. The Messiah is coming. Return to the highway of holiness.